Amados hermanos, buenas noches, que el Señor nos siga bendiciendo. Estamos llegando a este tiempo, unos 2 o 3 minutos antes de lo que habíamos pactado para la enseñanza, para la transmisión de la enseñanza esta noche. Y pues les damos gracias al Señor nuevamente porque realmente nuestro corazón siente un gozo especial, un gozo más completo, porque a pesar de que estuvimos haciendo las transmisiones de los diferentes cultos en diferentes hogares, el Señor desde la semana pasada, desde el miércoles anterior, pues nos permite estar de regreso aquí en su casa de oración. Esperamos que pronto todos ustedes que están siguiendo esta enseñanza y que son miembros de esta iglesia local, pues pronto, hermanos, el Señor permita las condiciones para que ustedes se unan a este culto. La verdad que los extrañamos, esa es la verdad, y queremos que pronto estén aquí con nosotros. Así que bienvenidos sean, que el Señor les siga bendiciendo. Esperamos que esta enseñanza pueda traer algún fruto entre nosotros, hermanos, y sea para la honra y gloria de nuestro Señor. El día de hoy vamos a ver la quinta parte de los dones espirituales. Voy a tratar de hacer un repaso todavía más breve. Afortunadamente tenemos las transmisiones de las enseñanzas de los 4 miércoles anteriores. Cualquier cosa que no aborde hoy, porque es un repaso, pues usted las puede localizar. Todas están bajo el mismo nombre, dones espirituales. Lo único que ha cambiado es si es primera parte o segunda parte y así, hasta llegar a la de hoy, que es quinta parte. Entonces, dentro de las primeras cosas que yo señalaba, hermanos, es que los dones espirituales, esencialmente nosotros tenemos que ir a 4 citas bíblicas, obviamente dentro del Nuevo Testamento. Para todo aquel que quiera estudiar de manera diligente este tema, tiene que hacer uso de estas 4 citas bíblicas. La de primera carta de Pedro, capítulo 4, la de Efesios, capítulo número 4, la de Romanos, capítulo número 12, y la de la primera carta a los Corintios, capítulo número 12. En la primera carta de Pedro, lo vamos a ver más adelante, pero explico, la primera carta de Pedro nos hace una categorización, una clasificación, y nos enseña Pedro a través de esta carta, nos enseña el Señor a través de Pedro en esta carta, que hay dones que son de hablar y hay dones que son estrictamente de servir. En las emisiones anteriores he insistido que yo, al estar ministrándoles, al estar sirviéndoles en esta hora, yo lo estoy haciendo a través de hablar, pero hay cosas que son estrictamente de servir. No hay que hablar, hay que servir. Hay quien limpia el templo, eso es ministrar, pero no necesita hablar, es de servir, es agarrar la escoba, es agarrar el mechudo, limpiar. Entonces, diferencias como esas. En Efesios capítulo 4, versículo número 11, encontramos los dones que el Señor Jesucristo dio a la iglesia. Porque el Señor Jesucristo se ocupó de muchas cosas. Y por cierto, los miércoles anteriores no lo he explicado de esta manera. Pero el Señor Jesucristo jamás quiso dejar acéfala su iglesia. No la quiso dejar sin recursos, no la quiso dejar una iglesia débil, sino una iglesia bien estructurada, una iglesia de poder. Porque si algo distinguió desde el libro histórico por excelencia, cómo el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia, fue el poder. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: y me seréis testigos cuando recibáis el Espíritu Santo, y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Pero el Señor dijo, bueno, no dijo ya ahí está el Espíritu Santo y ya, no. Entonces Él puso una estructura en la iglesia. El hermano Ezequiel Gómez, misionero de nuestra iglesia, él siempre utiliza la alegoría de la escuela para ejemplificar esta estructura que el Señor Jesucristo puso en la iglesia. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela porque en la escuela están los maestros. Así es nuestro sistema educativo.
Así es el sistema oficial para que nuestros hijos acrediten esos estudios académicos. No va a venir un maestro particular, puede venir, pero esos estudios van a ser sin acreditación oficial. Entonces, buscando la analogía, el hermano Ezequiel compara la iglesia con la escuela. Mientras usted no sea constante en la iglesia y estando en la iglesia, usted ponga todo el sentido en cada enseñanza y en cada predicación, pues hermanos, usted no va a madurar para la tarea que el Señor le dio a los santos. Y por eso el Señor puso profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego tenemos Romanos 12, que es lo que vamos a estudiar esencialmente el día de hoy. Dentro de las cosas que hemos estado viendo es que en Romanos 12 encontramos 7 dones y en 1 Corintios 12 tenemos 9 dones. Ya hicimos la comparativa, lo vamos a revisar brevemente también hoy, pero esencialmente los 7 dones de Romanos 12 son los 7 dones que el día de hoy están vigentes. Y usted se va a preguntar, y entonces hermanos, los que practican el don de lenguas, los que practican sanidades, los que practican milagros, y a lo mejor sea un ejemplo muy áspero, y no es mi intención evidenciar a nadie. Y yo soy una manera de pensar, ¿no? No hay necesidad de evidenciar a nadie porque solito cada quien se evidencia. Aún antes de la pandemia, yo les decía respecto al don de sanidades, bueno, ¿por qué esos hermanos que dicen que tienen el don de sanidad, por qué no van y vacían los hospitales? ¿Dónde se han metido todo este tiempo? Yo creo que hasta el gobierno les daría un sueldazo, porque cuánto dinero no le ahorrarían a las autoridades. Y en esta pandemia, hermanos, ha quedado de manifiesto. Y no soy el primero, ni tampoco soy el único que hace este planteamiento, que esos hermanos deberían de responder. Así que, cuando hablé del don de lenguas, usé un fundamento bíblico. Y fue primera carta a los Corintios, capítulo número 14, donde nos enseña que hay dones de señal, que a su vez son temporales, hay dones que no son de señal y que son permanentes. Y resulta que el don de lenguas, por ejemplo, es para los no creyentes. Y comparado con la profecía, es para los creyentes. Entonces nos damos cuenta de una cosa, de que Pablo dice, si alguien va a hablar en lenguas, primero lo establece en ese capítulo que no se trata de palabras que no se puedan entender. Porque cuando uno oye que alguien está hablando en inglés, aunque no sepas inglés, sabes que está hablando inglés. Si alguien está hablando en francés, no sabes francés, pero sabes que está hablando en francés. Y así podría poner una serie de ejemplos. Pero resulta que Pablo dice que si no hay quien interprete esa lengua, que guarde silencio. Y yo amo a mis hermanos de otras denominaciones. Pero hay hermanos, hay denominaciones que en sus iglesias practican estas cosas. Y en las ocasiones en las que yo he estado presente, nunca hay alguien que interprete esa lengua. Entonces significa una sola cosa para mí, que conozco 1 Corintios 14, y no lo digo con presunción, es que esa iglesia desarrolla su culto, la ofrenda que le está entregando a Dios, en desorden, fuera de todo orden que Dios ha establecido en su iglesia. Continuamos recordando estas cosas. Aquí rápidamente voy a pulsar todas las opciones. Regreso tantito solamente para que recuerden, o si se está conectando con nosotros por primera vez. Dentro del tema de los dones espirituales tenemos que hacer una primera división, considerando que hay dones espirituales que los da el Espíritu Santo.
pero también haciendo la consideración que hay dones que los da el Señor Jesucristo. Y ahora sí, pulso rápido para que usted pueda contemplar toda la pantalla y vean cómo esta materia de los dones espirituales se puede esquematizar de esta manera. ¿Ya es todo lo que sube? Bueno, se puede esquematizar de esta manera y encontramos que los dones dados por el Espíritu Santo se los da de manera individual. Y en su momento traté de que quedara perfectamente claro. Esos dones individuales son dados solamente a creyentes. O sea, no cualquier persona tiene dones. Y traté de establecer una diferenciación entre lo que es un talento y entre lo que es un don. Así que lo da a creyentes el Espíritu Santo, dentro de los cuales, como dije hace un instante, hay de señal, hay de no señal. Los de señal son temporales, los de no señal son permanentes. Y puse solamente como ejemplo 1 Corintios capítulo 14. Pero yo les decía, hermanos, que si queremos en 1 Corintios estudiar de dones, tenemos que estudiar 3 capítulos. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo número 14. Porque también frecuentemente, aún en nuestras iglesias, nos encontramos que, pues como es natural, la gente se enamora. Y de manera muy reiterativa usan 1 Corintios 13, que habla del amor. Pero no está hablando del amor romántico, del amor de pareja. Está haciendo Pablo una analogía, porque el tema de esos 3 capítulos, de 12 al 14, son los dones, no es el amor. Y podemos leer los 3 capítulos de manera integral y darnos cuenta de estas cosas. Primera de Pedro 4 habla de lo que decía inicialmente: hay dones de hablar, hay dones de servir. Y en cuanto a los dones que da el Señor Jesucristo, los da la iglesia. Y el ejemplo más claro que puedo dar esta noche es que al final de esa lista, en Efesios capítulo 4, verso 11, habla de pastores maestros. Y cuando una congregación tiene un pastor, es porque el Señor Jesucristo les ha querido dar el don de tener un pastor. Y si el Señor Jesucristo provee de hombres y mujeres para utilizarlos como un instrumento en sus manos, por ejemplo, como maestros de escuela dominical, porque en nuestra iglesia tenemos maestras, son mujeres maestras, y nuestras hermanas mujeres atienden párvulos. Estoy hablando de la escuela dominical. Atienden niños, para quienes no manejan esta clasificación que nosotros usamos. Se atienden a niños a partir de 3 años. De 3 a 5 párvulos. De 6 a 8 tenemos principiantes. Y así sucesivamente. Hasta llegar a los adultos. Porque los adultos tienen su propio maestro. Que en este caso es un hermano varón. Así que, ¿qué es un pastor y qué es cada maestro de escuela dominical? Un don que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia. Ahora, hermanos, si antes de este azote que ha llegado a la humanidad hacían falta pastores, ahora, hermanos, porque ha quedado en claro que los pastores también enfermamos y morimos, pues ahora hay más iglesias sin pastor. Hoy más que nunca se requiere que usted, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en su interior, si usted es un verdadero creyente, que usted se ocupe, porque es su responsabilidad, no la de su pastor, no es la de Dios, es su responsabilidad descubrir qué capacidades Dios le ha dado. ¿Por qué hay escasez de pastores? Es inadmisible. Bueno, yo he oído a muchos papás decir: no, mi hijo que sea lo que quiera hacer,
menos una cosa: pastor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sufren mucho. Entonces, hay gente que no se quiere comprometer. Hay gente que tiene el llamado, hay creyentes que tienen el llamado, pero rehuyen a la responsabilidad de asumir el ministerio que el Señor le ha dado. Por eso muchas iglesias hoy no tienen pastor, muchas iglesias no tienen maestros suficientes de escuela dominical. ¿Cuántas cosas implica esto, hermanos? Bueno, y esa estructura se usa para perfeccionar a los santos, o sea, para que la iglesia madure. Porque la iglesia, no los oficiales, tienen una tarea que hacer, y esa tarea que hacer se llama la obra del ministerio. La obra del ministerio. Ahora, continuamos. Yo les hablaba de la revelación progresiva, y yo les decía que más iglesias deberían, a mi entender, enseñar cosas, no todas, pero cosas que muchas veces solamente se imparten en los institutos bíblicos. Porque si queremos como pastores que nuestra iglesia aprenda y como consecuencia del aprendizaje madure espiritualmente, pues hay que darles ciertas herramientas para que cuando el creyente que viene a nuestra iglesia a alabar a Dios, a servir a Dios, cuando él por sí solo esté leyendo la escritura, eche mano de algunas cosas. Una, de la enseñanza del maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Porque ya que he mencionado a pastores y maestros de escuela dominical, gracias al Señor por sus vidas. Pero el maestro por excelencia no es el pastor, ni tampoco es los maestros de escuela dominical. Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, mientras nosotros estemos dispuestos a invertir tiempo y quemarnos las pestañas escudriñando las Sagradas Escrituras, y no solamente buscando pasajes como muchos hacen al azar, muchos cierran los ojos y dicen: Señor, ¿qué tienes que decirme hoy? Eso es ridículo, no lo puedo llamar de otra manera. Es ridículo. Cuando tenemos toda la oportunidad, cuando tenemos 365 días en el año para recorrer toda la Biblia, al menos cada año, de manera metódica y sistemática, y podernos dar cuenta de cada detalle que encierra cada página de la Escritura. Hermanos, es imperdonable. Bueno, yo les digo todo esto porque una cosa, y a lo mejor para usted está haciendo algo nuevo, ¿no? Ojalá que no. Pero uno es el orden canónico de los libros en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, pero ahorita estamos viendo el Nuevo. Empieza en Mateo y termina en el libro de la Revelación. Y otra cosa muy diferente, ¿en qué año fueron escritos? Y otra cosa muy diferente, que dentro de los libros escritos hay sucesos que ocurrieron en diferentes años. Entonces, debemos también poner atención a este tipo de herramientas. Gracias a Dios, porque los que formamos parte de esta iglesia fuimos enseñados a no solamente leer la Biblia, sino a escudriñarla, a enseñarla, a predicarla, a vivirla, pero dentro de su debido contexto. Porque esto no es asunto mío nada más. Yo caería en soberbia, en vanagloria, si dijera que esta iglesia es bien enseñada y se predica buena enseñanza desde que yo estoy a cargo. No es cierto, eso sería la mentira más grande del mundo. Porque si algo Dios ha sido bueno para con nosotros, es que a lo largo de sus 60 años de historia, Dios ha puesto aquí a diferentes pastores comprometidos con Él y con su palabra. Hace rato bromeaba con mis hermanos que estaban aquí unos instantes antes de conectarnos. Les decía, bueno, pues
Estas enseñanzas no me hacen más popular, al contrario, más impopular. Pero ha sido la historia de nuestra iglesia. Y vean que Dios ha sido bueno para con nosotros, de una manera abundante, de una manera, hermanos, que no se puede ocultar. Entonces tenemos el canon completo del Nuevo Testamento, pero en el orden en el cual fueron escritos. Eso nos permite tener una herramienta para comprender la revelación progresiva. Yo ponía un ejemplo, Hechos 1:6. El Señor le hace una pregunta al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y el Señor, de manera como era su estilo, les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones. Punto. ¿Por qué? Porque, miren, ¿en qué consiste esto? ¿Cuántas veces usted no ha leído un pasaje de la Biblia y lo ha leído una vez, lo ha leído 2 veces, 10 veces, 20 veces? Y uno dice, pues, ¿quién sabe qué quiere decir este pasaje? Y de repente, en alguna enseñanza, en alguna predicación, dice, o en un estudio personal, dices, por fin le entendí. Entonces, eso es una revelación progresiva. Porque hasta ese momento Dios nos iluminó para entender, para comprender la enseñanza. ¿Saben por qué hasta ese momento? Porque hasta ese momento estamos listos, antes no. Son cosas que nuestra madurez no nos permite sobrellevar. Los miércoles pasados se me ha olvidado dar este ejemplo que estoy dando hoy. He usado ciertos tecnicismos de cómo los teólogos y estudiosos bíblicos usan esta regla bíblica. Pero ese es el más claro ejemplo. Es decir, ya entendí. Que por cierto, cuando uno pone a estudiarse el discipulado, pero el discipulado bíblico, no eso que venden en las librerías con 12 lecciones, con tantas lecciones. No. El Señor Jesucristo hizo pasar por 7 niveles a sus discípulos. Y cuando uno estudia bíblicamente ese discipulado, uno se encuentra con un nivel que se llama iluminación. Es lo que acabo de explicar. O sea, dicho de manera coloquial, es el momento en el cual te cae el 20. Dices, ya entendí, Señor, gracias. ¿Ok? Bueno, me estoy dando cuenta que el repaso no es tan breve. Así que voy a meterle velocidad. Hicimos también el comparativo de dones y el comparativo fue bastante simple, poner la lista de 1 Corintios 12 y poner la lista de Romanos capítulo 12. ¿Para qué sirve un comparativo? Bueno, eso se usa para mercadotecnia, para muchas cosas, pero también en el estudio teológico ayuda para darnos cuenta, como en este caso, que solamente el don de la profecía se repite en Romanos capítulo 12. Solamente el don de la profecía de los 9 que están en 1 Corintios 12 se repite. Es el único que se repite. Ya expliqué también por qué. Y yo les decía que el don de la profecía o la palabra profecía significa algo muy simple y algo que a veces suena un poco extraño. Pero el don de la profecía o el significado de la palabra profecía simplemente significa uno que habla hacia afuera. Y no tiene mucho de que esté fuera de lugar, sino porque a veces uno habla hacia nuestros adentros. Nadie más lo escucha, pero uno está hablando. Porque tenemos temor que si de repente nos ven hablando solo, decir, este está medio mal de sus capacidades mentales. O sea, el don de profecía consiste en aquel que proclama, en aquel que publica, en aquel que predica, en aquel que anuncia. Ahora, lo que yo explicaba aquí es que el método que Dios ha utilizado, porque Dios siempre ha hablado. Moisés cuestiona a su pueblo y dice, ¿qué pueblo es tan especial que puede escuchar la voz de Dios?
Bueno, el único pueblo que escuchaba la voz de Dios era Israel. Ahora, ¿oían directamente la voz de Dios? No. Bueno, al principio, antes de que fuera Israel considerado por Dios como pueblo, Dios se dirigía de manera directa al hombre. Luego, cuando Dios llama a los descendientes de Israel, que esos descendientes iban a ser su pueblo, Éxodo 3:7, entonces Dios establece profetas y Dios habla a través de los profetas. Y es interesante ver la historia de Israel, cómo el Señor usó líderes como Moisés, como Josué. Luego en el libro de Jueces encontramos que el Señor usa caudillos, usa jueces. Y luego se termina el tiempo de los jueces y es cuando Dios establece a los profetas. Y es cuando Dios habla a través de los profetas y envía el mensaje. Ahora, el día de hoy hay profetas, pero la revelación es distinta, porque yo les decía que toda revelación está contenida en 66 libros. Y todo aquel que anuncia, todo aquel que predica, todo aquel que proclama, no lo hace conforme a una visión. Y si lo hace, está cayendo en un método incorrecto, no apropiado para este tiempo. ¿Qué más revelación que esta? Les puedo asegurar, hermanos, que nunca, por más asiduos lectores y estudiantes diligentes de la Escritura, jamás llegaremos a comprender toda la profundidad y amplitud de lo que este libro encierra. Así que yo les decía que Dios ha usado a lo largo de toda la historia 4 métodos de revelación, los cuales son la creación, la conciencia, Jesús y la Biblia. Y algún día abundaré más en esto. Pero el Señor, hoy, dentro de los métodos de revelación que tiene para nosotros, uno de ellos es las Escrituras. Continuamos. Y aquí encontramos, bueno, no sé, ya no lo revisé, pero cuando estaba yo capturando las diapositivas, algo pensé y dije, aquí voy a volver a meter la revelación progresiva. Siendo honesto, ni me acordé la semana pasada por qué lo metí y hoy tampoco, pero ya lo expliqué, así que vamos a continuar. Hace 8 días me detuve un poco en esto, que fue la enseñanza central. Efesios 4, lo que muchos llaman dones ministeriales. No está mal, porque al final dones ministeriales tiene sentido la palabra, porque son dones que el Señor Jesucristo da, pero los da a la iglesia. Y esos dones, cuando nos damos cuenta en Efesios 4:11, no son otra cosa sino ministerios. Habla del apóstol, habla del profeta, habla del evangelista, habla del pastor maestro. Son 4, a pesar de que en nuestra Biblia aparece esa conexión, la Y. No es pastor y maestro, es pastor maestro. Se trata de un solo ministerio. Ahora, dones a la iglesia, como ya dije, lo de Efesios capítulo 4. No vamos a revisar las citas, pero usted ahí puede tomar nota de qué citas manejé. Y un apóstol simple y sencillamente significa un enviado, un emisario. Yo les decía que no entiendo la necedad que muchos usan términos rimbombantes para hablar de su ministerio. No, para empezar, no es mi ministerio, es el Señor, es el ministerio que el Señor me dio. Porque nada es nuestro. A ver, que alguien me explique qué es nuestro. Nada. Nada de lo que somos y nada de lo que tenemos es nuestro. Todo proviene de Dios por la simple y sencilla razón que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién creen que viene? Pero si nos creemos muy inteligentes, muy abusados, muy carismáticos, muy guapos. No, estamos equivocados. El apóstol es un enviado, el apóstol es un emisario y los apóstoles de verdad, los originales, si nos ponemos a dar cuenta, fueron 13. ¿Por qué digo que 13? Porque los primeros 12, incluyendo a Judas, pero todos conocemos lo que hizo Judas. Luego la iglesia toma una precipitación ahí empezando el libro de los Hechos, echan suertes
y nombran a Matías. Cubría los requisitos, sí cubría los requisitos, pero no era el que Dios había escogido. Porque ese apóstol número 12 se llamó Pablo, antes Saulo de Tarso. Y con ese se completan los 12 apóstoles. Había requisitos. Lo encontramos en Hechos 1, lo encontramos en 1 de Juan 1, 1 al 4, lo encontramos en Hechos 10, 37. ¿Y cuál era el requisito? Haber andado con el Señor Jesús, haber sido testigo de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, solamente decir apóstol, pero no es porque haya, ojo con esto, porque después de que terminé la transmisión, uno de los hermanos que estuvo aquí hace 8 días me preguntaba, hermano, no entendí muy bien lo de la sucesión apostólica. Y justamente lo que quise transmitir es que no hay tal sucesión apostólica. Hablando de esos originales 12, ya no hay. Porque si no, pues a lo mejor en vez de ser pastor me hubiera tocado ser apóstol. Pero no, me tocó ser pastor. ¿Por qué? Bueno, una razón es porque Dios así lo dispuso y la otra es porque apóstoles, solo 12. Ya lo expliqué. Ahora, ¿en qué me baso? A la no sucesión apostólica. Es muy simple. Encontramos en el libro de los Hechos capítulo 12 que muere uno de los apóstoles. Fíjense, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y uno busca con avidez, porque se registran en los primeros versos del capítulo 12, verso 2. Y uno busca con avidez el resto del capítulo 12, el 13, el 14, el 15, hasta el 28, que es el número de capítulos que forma el libro de los Hechos, y nunca hay tal suceso. No hay sucesión apostólica. Poco a poco, paulatinamente, de diferentes causas de muerte, se acabaron aquellos 12 apóstoles. Encontramos allá en el libro de la Revelación al último apóstol, y es Juan. ¿Por qué digo que es el último apóstol? Tan solo, hermanos, tomemos en consideración que el libro de la Revelación se escribe entre el año 95, 96, por ahí así. Mientras tanto, los otros 11 apóstoles habían muerto por diferentes causas. Y de ahí para acá no hay más apóstoles. ¿Quién puede cubrir después de esos 12 los requisitos? Y estamos hablando aquí del primer siglo. Y en el segundo siglo, menos. Y en el tercero, menos. Y en este llamado siglo XXI, no entiendo. Bueno, seguimos con el breve repaso. Yo les decía aquí, con una gráfica les presentaba, les dividía a la iglesia, a cualquier iglesia, a su iglesia, a mi iglesia, bueno, a la iglesia que pertenezco. Hace poco, en otra congregación, fui cuestionado seriamente, porque ¿por qué decía yo mi iglesia? Pues no soy el dueño, claro que no, yo no la fundé, yo no derramé mi sangre. Pero ¿por qué digo mi iglesia? Por un sentido de identidad y de pertenencia, porque Dios me ha puesto aquí en esta iglesia y por lo tanto es mi iglesia. El dueño es Cristo, el fundador es Cristo. Él habló: sobre esta roca edificaré mi iglesia. A veces no entiendo ciertos cuestionamientos, pero se valen, está bien. Pero yo decía acerca de la iglesia que el Señor los divide en dos partes: los oficiales y los santos. ¿Quiénes son los oficiales? Los pastores, estoy hablando de la actualidad, pastores, maestros, diáconos, el que preside, el tesorero, la secretaria de escuela dominical, la secretaria de la iglesia. Todo ese es el grupo de oficiales actualmente.
Y del otro lado, cruzando esa línea, están los santos, o sea, la congregación. Porque a esta estructura Dios la ha puesto para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Fíjense cuál es el propósito de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que lo que Dios quiere es que todos hablemos la misma cosa. Porque se topa uno en casi todas las iglesias que el que predica o enseña cree una cosa y el hermano allá cree lo mismo, pero acá cree distinto. No, el Señor habla de que quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos, oficiales y santos, lleguemos a la unidad de la fe. De tal manera que si otro hermano de otra iglesia le pregunta a un integrante de esta iglesia, hermano, ¿y tú qué piensas? Bueno, si va con Juan, si va con Pedro, si va con María, si va con Pablo, va a obtener la misma respuesta. Eso se llama unidad de la fe. Bueno, profetas. Rápidamente, ¿quién es un profeta? Un proclamador del mensaje de Dios, teniendo como base las Escrituras. ¿Quién es un apóstol? ¿Quién es creo que me lo pasé. Profetas, teniendo como fuente las Escrituras. Un evangelista no es más que un misionero, quien anuncia las buenas nuevas. Y pastores y maestros. Creo que me brinqué lo de apóstol, pero ya lo habíamos analizado. Un apóstol es alguien enviado. ¿Ok? Enseña, aconseja, administra, alimenta al rebaño y lo cuida. Y hacía énfasis en eso. Porque a veces las iglesias esperan otra cosa del pastor. Pero el pastor no es médico. El pastor, su principal tarea es enseñar. La principal tarea del pastor es alimentar al rebaño. ¿Y cómo lo hace? A través de la enseñanza y a través de la predicación. Y la segunda gran tarea que tiene el pastor es aconsejar. La modernidad ha llegado a las iglesias y muchos vanamente creen que la iglesia tiene necesariamente que modernizarse. Qué osadía más grande, hermanos. ¿Y por qué se viene esto a mi mente? Porque hoy poco las iglesias, los creyentes usan la consejería pastoral. Y no es una queja, es algo que ocurre en la mayoría de las iglesias. ¿Pero qué creen? Como la modernidad ha llegado a las iglesias, ya hay psicólogos cristianos que aconsejan. Los que lidian con tus traumas, con tus complejos, con tu falta de seguridad, con tus problemas de autoimagen. Ve con el psicólogo. No, hombre, ahí está un hombre. Se llama pastor. Y tiene la tarea de parte de Dios, entre otras, de enseñar y de aconsejar. Creo que aquí sí llegamos al tema de hoy. Y ya casi nos vamos. Pero vamos a revisarlo rápidamente. No crean que es nada del otro mundo. Igual y hay una sexta parte. Yo había dicho aquí a mis hermanos, hoy acabamos. Pero tampoco tengo prisa, nadie me está correteando. Tampoco quiero cansarlos, claro está. Pero hoy estoy tratando de ser más enfático, de ser más específico. Así que, hermanos, insisto, el propósito es que dé algún fruto entre nosotros. ¿Ok? Y encontramos en la lista de los Romanos 7 dones. Y lo vamos a revisar rápido. El de profecía. ¿Qué hace aquel hermano? Porque acuérdense que tiene que ser creyente. ¿Qué hace aquel hermano que va a desarrollar este ministerio? Bueno, tiene que tomar como fuente de revelación las Escrituras
y que a partir de ella realiza una revelación a los santos. Eso es lo que hace el hermano que tiene el don de la profecía. Porque acuérdense que el don de la profecía es aquel que habla hacia afuera, aquel que proclama, aquel que anuncia, aquel que predica. Y predicar no es predicar solamente aquí atrás de un púlpito, atrás de un atril. Esta es una forma de predicación. Pero la otra predicación está allá afuera también, que le toca a los santos. Porque para eso desea el Señor que sean perfeccionados para la obra del ministerio. Continuamos. El don del servicio. Y esto es fundamental en la vida de toda verdadera iglesia. Porque se requieren hombres o mujeres que tengan el don del servicio. Porque en todas las iglesias hay necesidades. Y las necesidades no solamente son espirituales, también son materiales. Una iglesia se tiene que limpiar, una iglesia se tiene que acomodar cosas, se tiene que hacer la talacha, como decimos vulgarmente. Y para eso ha puesto Dios a hermanos con el don de servicio que de forma espontánea realizan múltiples tareas y ¿qué creen? Disfrutan hacerlo. O sea, el hermano que tiene el don de servicio, el pastor no tiene que andar acosándolo, arriándolo. Si el hermano que tiene el don de servicio ve el atril aquí chueco, así como lo tengo yo ahorita, y el domingo antes de empezar el culto ve que esto está aquí y el micrófono aquel está por allá, sin que nadie le diga, él va a venir y va a mover las cosas en su lugar. Si no hay agua en los garrafones, él va a venir con los garrafones, con la tesorera o con el pastor y decir, me da para el agua. No hay necesidad de estarlo ahí empujando, porque de manera espontánea sirve y lo hace disfrutando lo que hace. Ahora, fíjense, hermanos, el tercer don que aparece en Romanos 12, el que enseña. Y el que enseña, el que tiene el don de la enseñanza, tiene el cuidado. Porque a lo mejor se va a oír no apropiada la expresión que voy a utilizar. Pero hoy cualquiera enseña. Y por eso los hermanos aprenden puras cosas antibíblicas. Hoy todo el mundo enseña. Hoy todo el mundo quiere ser maestro y todo quiere estar atrás de un púlpito predicando. Pero un momento. Vean cómo describo el que tiene el don de la enseñanza. Es aquel hermano que tiene el cuidado, en primer lugar, de investigar. Tiene el cuidado de respetar el contexto textual y bíblico, textual e histórico, de cada porción de las Escrituras. El hermano que tiene el don de la enseñanza, que ha recibido ese ministerio de parte de Dios, no solamente hace una exégesis, una investigación, una interpretación, sino que tiene el cuidado de separar cada libro en su debido contexto. Pero no nada más llega y avienta información, sino que transmite. Porque tiene que haber no solamente un receptor, tiene que haber quien la transmita, para que entonces se establezca la comunicación que Dios quiere, porque a través de que haya un transmisor y un receptor que esté atento literalmente al filo del asiento, saboreando cada porción que está siendo explicada, porque a través de eso Dios va a hacer madurar a su iglesia. ¿Para qué? Pues no solamente para la obra del ministerio,
sino para que su iglesia no sea movida fácilmente. Para que su iglesia, cuando una falsa doctrina intenta introducirse en su iglesia, los hermanos que la conforman la defiendan. Continuamos, cuarto don, según Romanos 12, exhortación. ¿Cómo tenemos el don de la exhortación? Decimos, ay, después de que el pastor predicó y predicó, pero con enjundia y tiró para todos lados el pastor. Y salimos diciendo, ay, el pastor este domingo nos exhortó fuerte. Porque creemos falsamente que la exhortación es igual a regaño. No, la exhortación es la exhortación y el regaño es el regaño. La exhortación, el que tiene el don de la exhortación asume con gusto su tarea de motivar. En eso consiste la exhortación, en animar, en impulsar, en consolar, en aconsejar. ¿A qué distinto es, verdad? Pero si cualquiera se para aquí y regaña, eso no es exhortación, eso es un regaño. Hay que llamar las cosas como son. Y a veces se acerca un hermano a ti y en vez de animarte, pues te echa la última palada de tierra. Ah, pues seguro ese no tiene el don de la exhortación, ¿eh? Porque, insisto, exhortar implica animar. Sí, porque el que no tiene el don de la exhortación actúa de una manera no correcta. Si un hermano se desaparece unos 2 domingos y dice, ¡qué milagro! Ese no tiene el don de la exhortación. ¿Cómo le dices a un hermano que se ha alejado de la iglesia, ¡qué milagro! No. Para empezar, la exhortación se empieza antes de que ese hermano se presente en la iglesia. Pero vamos a suponer que no lo hiciste. Cuando llega aquí, lo vas a recibir de otra manera. Porque en el momento que tú le dijiste al hermano, qué milagro, el hermano ya se enojó y dice, yo no vuelvo a esta iglesia. Eso queda clarísimo, hermanos. Entonces, no te pongas las chanclas que Dios no te dio. Si a ti te dio el de servir, pues agarra la escoba, dile al pastor, ¿cuándo es el rol de limpieza? ¿Cuándo puedo venir yo? Es distinto. Y deja que los que exhortan y los que enseñan hagan lo suyo. Reparte. Ay, esa es otra cosa también que qué bárbaro. Porque cuando se trata de dar, a muchos hermanos parece que se les arranca un pedazo de piel así, pero sin anestesia, así, a valor mexicano. Pero resulta que hay el don de repartir. ¿Cómo lo defino? Lo defino como un dador nato. Un dador nato, disfruta de dar. Y puse aquí entre comillas, de manera literal, es aquel que se quita la camisa para dársela a otro. Esto no tiene nada que ver con las ofrendas y los diezmos, ¿eh? Ese es un asunto aparte. Sí, porque a lo mejor ya sacaron el curita y se empezaron a amarrar el dedo, a decir, gracias Señor. No, eso es aparte. Si tú percibes una necesidad, porque la Biblia dice que debemos ayudar a todos, principalmente y primeramente a los de la familia de la fe. Pero qué trabajo, ¿verdad? Cuando y te haces para acá y te haces para allá. Por favor, hermanos, el que reparte, el que preside. El don de presidir consiste en aquel hermano que tiene la capacidad de administrar, de organizar, de liderar, de dirigir. Y esto de dirigir tiene una noble connotación, porque el que lidera, dirige, administra, organiza. Pero los hermanos que dirigen los cultos es porque tienen este don de presidir.
tienen este don de presidir. Y hay mucho que trabajar en esa área, porque dirigir un culto es una alta responsabilidad también. No nada más es escoger cualquier pasaje, cualquier canto. No, todo debe llevar un sentido y un propósito. Y eso se desprende del sermón que será predicado. Lecturas, cantos. El que dirige tiene que orar antes de dirigir. No va a estar el sábado en la noche buscando cantos, buscando lecturas y pues ¿cómo? Por eso muchos dicen, ay. Entonces, hermanos, cuidado con esto. Y por último, el don de la misericordia. ¿En qué consiste el don de la misericordia? Es en aquel hermano que es especialmente sensible por las necesidades de los demás y siempre estará dispuesto a ayudar ante cualquier necesidad. Si tuviera que poner un ejemplo ante esto, pues el don de la misericordia implica que si un hermano en la iglesia enferma, el que tiene el don de la misericordia va a ayudarlo. Pero no va en plan de visita, va en plan de ayuda. Porque si el que está enfermo es el jefe de la casa, pues no hay tanto desajuste porque está mamá ahí, ¿no? Y sigue trabajando todos los días como una maquinita, haciendo la comida, lavando la ropa, limpiando la casa, llevando a los niños a la escuela, yendo por él, en fin, todo lo que hace una ama de casa. Pero hay ocasiones que el ama de casa enferma y todo se para, en la enorme mayoría de los casos. Entonces, quien tiene el don de la misericordia no va a visitar a la hermana y la familia de la pobre hermana le tiene que dar a la visita gelatina. O sea, en vez de que vayan a servirla, llegan a ser servidos. No, ese no tiene el don de la misericordia. El que tiene el don de la misericordia llega a ver qué necesita la hermana. Hermana, ¿tienes trastes sucios? Yo los lavo. Hermana, ¿tienes ropa sucia? Yo los lavo. Hermana, ¿tienes que hacer mandados? Yo te los hago. Hermana, tu casa está sucia, yo te la limpio. Hermana, no te puedes bañar tú sola, yo te ayudo. En eso consiste el don de la misericordia. Y bueno, habrá sexta parte, porque no solamente quiero enseñar, no me gusta solamente enseñar el qué. Sí, porque es muy fácil llegar y aventar la información. Y dejamos a los pobres hermanos sufriendo. Porque yo dije hace rato, cuando hice referencia a los pastores, yo les decía, hoy hay más iglesias sin pastores que nunca. Pero seguramente no fueron los únicos ministerios trastocados por esta enfermedad. No podemos nosotros como creyentes seguir refugiándonos tras la indolencia, tras la indiferencia. Porque tan hijo es el pastor o el maestro o el tesorero como lo es cualquier hermano de la iglesia. Se pagó el mismo precio, fue la sangre de Cristo Jesús. Y en tu iglesia, cualquiera que ésta sea, te necesita. Por eso Dios te ha puesto ahí para que le sirvas. Pero no puedes pasar la vida diciendo, pues es que no sé, donde me ponga el pastor. No. Ya basta de chiqueos y de niñerías. Es tiempo de madurar y asumir las responsabilidades que nos competen a cada uno de nosotros. No queramos solamente disfrutar de los privilegios. Necesariamente en cualquier área de la vida tenemos que participar de las responsabilidades. Y voy a decir algo más. No sé qué me dio mi esposa hoy de comer, pero hoy vengo muy claridoso. No puedes, hermano, si tú no te estás ocupando en algo, no puedes seguir consumiendo en tu iglesia. No solamente puedes ser consumidor, tienes que ser productor. Levántate de tu asiento y sirve al Señor que te salvó
y que está aguardándote en el cielo. Me despido. Próximo domingo terminamos, detallamos. Es sencillo, no nos vamos a llevar tiempo. Yo creo que ya no voy a hacer resumen. Vamos a hacer algo directo. ¿Cómo? Porque esa es la parte. Bueno, todo es importante, pero el cómo es fundamental. ¿Cómo voy a descubrir mi don? Amados hermanos, con todo mi corazón, gracias por acompañarnos esta noche. Están en nuestras oraciones. Que el Señor nos siga bendiciendo, cuidando, proveyendo, guiándonos a todos. Dios bendiga a tu iglesia. Dios bendiga a cada hermano que conforma tu iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.